Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versos 13 y 14. Y vamos a leer estos dos versículos de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Vamos a tener una palabra de oración con el pastor Héctor. Sí, Señor, te damos a ti la honra, la gloria, el poder, porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro consejero, tú eres nuestro maestro, Señor. Y en esta mañana, Señor, estamos aquí reunidos, Señor, para darte gloria, honra y para también escuchar tu palabra. Háblanos, Dios, por medio de tu Santo Espíritu a nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos ser aquella sal de la tierra y aquella luz del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Estamos meditando esta porción de las Escrituras comprendido desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo. Aquel pasaje conocido como el Sermón del Monte. Semanas atrás veíamos aquel introducción, las bienaventuranzas, pero después que el Señor Jesús señala cuál es el camino a la verdadera felicidad, ahora el Señor va a tratar algo muy importante que es para la vida de todo cristiano. ¿Qué hace el Señor Jesús? Enfatiza el papel como sal, como luz que el cristiano debe tener en el mundo. Porque, hermanos, no basta que nosotros nos llamemos cristianos, porque lo importante es que usted y yo estamos aquí para marcar la diferencia. Si usted y yo no marcamos la diferencia, ¿qué va a pasar? Mire lo que dice el verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal, ¿qué? Se desvaneciere. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Entonces, esto es muy importante, porque usted y yo podemos ser cristianos en estas cuatro paredes, cuando estamos en el templo, pero al salir, es allí cuando tenemos que mostrarle al mundo, a nuestra familia, en el lugar de nuestro trabajo, con las personas que nos rodean, que verdaderamente somos llamados cristianos. Semanas atrás veíamos ese término. Pastor Héctor, recuérdenos, ¿dónde nació el término cristiano? En Hechos 11:26. ¿A quiénes se les llamó? De Antioquía. Mire, en Antioquía, dice que una comunidad de discípulos se reunieron por un año. Y después la gente del pueblo, en son de burla, comenzaron a llamarles Cristianos. Pero este título que el mundo le dio, ellos no se sintieron avergonzados, como dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. En el griego se utiliza la palabra dínamos, de la cual se desprenden algunos términos que hoy utilizamos. La palabra dínamos, de la cual nace la palabra dinamita, una explosión. Pero la palabra dínamos, también existe algo que se llama un dínamo. ¿Qué hace un dínamo? Produce energía. No solamente que estamos como una mera explosión. Vino el evangelista, vino el pastor, vino el misionero y ahí estuve por esa semana congregándome. Y después volvemos al mismo estilo de vida. No, estamos aquí porque tenemos el poder de Dios, pero ese poder vive dentro de nosotros para que nosotros seamos testigos fieles. Recuérdese lo que Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? ¿Y me seréis testigos por una semana? Y me seréis testigos en Judea,
en Samaria y hasta lo último. En otras palabras, por donde vayamos, tenemos o estamos llamados a ser testigos fieles. Por eso no basta con llamarse cristiano, sino marcar la diferencia en el lugar donde vivimos. Por eso es que vamos a tomar estas dos metáforas que Jesús enseñó respecto a la revelación. A esta revelación, el Señor aquí va a revelarnos cuáles los principios, los valores del reino de Dios. Y aquí Él quiere tratar algo de importancia, de relevancia. Que usted como yo somos discípulos de Cristo en el mundo. Y que no tenemos que perder nuestros valores, porque la sal es llamada a preservar y la luz a iluminar. Usted y yo, como discípulos de Jesús, somos un instrumento en sus manos. Un instrumento que influye en el mundo para los propósitos de Dios. Por esta razón es que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos que ellos son y que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. En primer lugar, ¿qué podemos hablar acerca de la sal? Mire lo que nos dice Colosenses 4, el que encuentre de lectura para avanzar. Colosenses 4, el verso 6. Usted mayormente, mi hermano Juan, mi hermanito, ustedes manténganse ahí en la lectura. Pero si alguien encuentra Colosenses 4, verso 6, lea. Le voy a hacer una pregunta a la hermana Shirley, especialmente en la cocina, ¿para qué usted utiliza la sal? Para sazonar, para dar sabor. Porque si no, ¿cómo saldría la comida? Simple. Del término sal nace el término sabroso. Para que la comida esté sabrosa. ¿Y qué dice allí? Sea siempre vuestra con sal, sea sus palabras con gracia, sazonadas. Dios quiere que por donde vayamos nuestras palabras, por eso ayer el hermano decía, pero tenemos que ser muy prudentes, porque ahora, bueno, todo me va a ir bien, y mañana vienen los problemas. No es que porque yo diga todo me va a ir bien, mañana van a venir los problemas, pero sabemos que en Cristo podemos vencer todas las dificultades, porque más poderoso es el que está. No significa porque yo digo, ya me va a ir todo bien, no me puedo enfermar. Me puedo enfermar. Puedo tener un accidente. Pero aún en medio de esa circunstancia, Dios muchas veces permite para que su nombre sea glorificado. Y si yo en vez de ponerme a murmurar, empiezo a dar gracia, empiezo a decir, Señor, ayúdame a entender tus propósitos. Mis palabras van a ser instrumento para dar sabor, aún a mis problemas, para que yo no los sienta amargos, sino que con la gracia del Señor, aún yo pueda decirle, gracias Señor. Tú eres Dios soberano, tú eres el que está por encima de todo. Y si tú has permitido en esta vida, como dijo Job, ¿qué dijo Job? Cuando vinieron las pruebas. Dios dio. Dios dio. Dios quitó. ¿Sea qué? El nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de Jehová bendito. No es fácil recibir una mala noticia, no es fácil experimentar un momento difícil, pero estamos llamados a ser sal. Esa es la definición. Mire, le va a parecer muy simple. Ahí viene nuestro hermano Juan José. Mire, no es fácil. Nos pasa saludando. Mire, no es fácil ser sal, pero es tan sencillo comprenderlo. Porque todos, usted y yo lo conocemos. Bíblicamente la sal se define como una sustancia blanca, usada como condimento. Le voy a leer lo que dice Job 6.6. Dice así Job 6.6. ¿Acaso, dice, se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? Mire, la sal es usada como condimento, como medicina, como conservante. ¿Qué dice Ezequiel 16.4? Ezequiel 16.4
dice lo siguiente: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Mire, era como una medicina en los tiempos de la Biblia, era como un conservante. Y hasta hoy, veíamos la semana anterior, la utilizamos como ¿qué? Como condimento. La sal hasta los días actuales se la utiliza como fertilizante, se la utiliza en las sustancias fertilizantes, se la utiliza como un conservante. Veíamos que hasta hoy en nuestros días se utiliza el pescado salado, y anteriormente, en los tiempos que no había refrigeración, era de más uso. Pero en la Biblia también la palabra sal habla acerca de sabiduría. Por eso siempre sean nuestras palabras con gracia, sazonadas con sal. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ponerle sal a la lengua? No, sino que tenemos que ser sabios al hablar. Tenemos que tener esa gracia de Dios. Ahora miremos el valor de la sal. En los tiempos antiguos, en los tiempos que se escribió la Biblia, a veces aún a las personas se les pagaba con sal. Por eso se decía el valor de la sal. ¿Cuál es el valor de la sal? Mire, nosotros somos un país que tiene grandes reservas de sal porque tenemos salida al mar. Pero hay países que no tienen salida al mar. Pero a veces tienen, por ejemplo, en Bolivia, ellos no tienen salida al mar. Pero en Bolivia hay minas de sal, porque hubieron tal vez años atrás lagos que eran salados, pero con el tiempo eso desapareció y ahora se han encontrado, y para ellos es valioso. Entonces, mire, la sal tiene un valor, pero si la sal perdiere su valor. Ahora, ¿de qué está hablando esto? ¿Cómo es que la sal pierde su valor? Cuando la sal pierde sus propiedades. ¿Y cómo pierde la sal sus propiedades? Cuando es mezclada con otras sustancias. Usted fuera capaz de coger una cucharada de sal, que le ha caído un poco de tierra. Hasta aquí hay sal con tierra. Voy a sazonar con esto el seco de pollo. No, es que ¿quién en su sano juicio haría eso? La sal ya perdió su valor. ¿Por qué? Porque se contaminó. Hoy, lamentablemente, muchos creyentes nos estamos contaminando con el mundo. Estamos dejando, en vez de que nosotros seamos influencia para el mundo nos está influyendo. Y por eso nuestra manera de hablar, de comportarnos, de servir a Dios, como decía por la mañana el hermano Alex, es como que si fuera la religión. Servimos cuando queremos, como queremos, y hacemos lo que nos da la gana. Cuando el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios, hermanos. Mire lo que nos dice Primera de Juan capítulo 15, el verso 10, capítulo 5, Primera de Juan 5, verso 19. El que encuentre de lectura, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno. Mire, el mundo entero se está corrompiendo porque el mundo le entregó la autoridad espiritual. ¿A quién? Al enemigo. Usted tiene un pedazo de carne, déjelo fuera del refrigerador, se le va a podrir, eso en 1, 2, 3 días. Pero si usted le pone sal, tal vez aguante un poquito más de tiempo, le va a aguantar. Asimismo, usted y yo, como sal, estamos para conservar, ¿qué? Los valores del reino de Dios. Hoy se dice que los valores, la ética se está perdiendo. ¿Pero por qué? Porque el mundo no quiere saber nada de Dios. Pero para eso estamos nosotros aquí. Estamos para ser aquel agente. Por eso es que el cristiano tiene que ser como la sal. Como cristianos debemos influenciar el mundo.
el cual se encuentra en estado de descomposición moral y espiritual. ¿Cómo se encuentra el mundo? En un estado de descomposición moral, ética, espiritual. Le voy a pedir al pastor Héctor, usted manténgase allí en la cita, que nos lea el Evangelio de Lucas, pero preste atención, Lucas capítulo 14, los versos del verso 34 al verso 35, pero preste usted atención, Lucas 14, verso 34 al verso 35. Buena es la sal, si la sal se hiciera insípida. ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oído, para oír, oiga. Mire, pero si pierde sus propiedades, como que el Señor dijera acerca de la sal, ya no sirve, Para nada. va a ser para botarla. A veces pasa que nosotros no sabemos ser buenos administradores de los bienes, de los alimentos, y nos damos cuenta que por ahí los tomates se pudrieron, la papa se pudrió, porque no supimos aprovechar las cosas. El Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado su Santo Espíritu, pero estamos teniendo en poco la palabra, estamos teniendo en poco la persona del Espíritu Santo, que es Dios. Estamos llamados a tener temor de Dios, hermanos. Y el temor de Dios es aquí como afuera. ¿Pero para qué? Para que nosotros podamos influenciar. El cristiano se debe dar a conocer a través de su vida práctica, a través de sus valores tanto morales como espirituales. Y hermanito, ¿por qué está orando? Y hermanito, ¿por qué está haciendo esto? Porque yo soy un hijo de Dios, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. Y ahí usted le puede contar su testimonio, de dónde el Señor lo rescató. Estamos llamados para influenciar en este mundo. Estamos para hacer oposición a la corriente de corrupción que opera en el mundo. Estamos llamados a esos. Por eso no debemos olvidar que nuestra identidad, ¿en quién está? Está en Cristo. Por eso usted y yo somos cristianos. Avanzamos hacia un estado, no de descomposición espiritual, sino un estado de perfección espiritual. Porque el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. En otras palabras, cada día tenemos que ser más sal. El que es santo, santifíquese más todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Pero además que somos sal, dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Creo que usted y yo sabemos entender este concepto. Ahora que hay apagones, ¿no? Mire, nuestro país ha sufrido últimamente apagones. ¿Cuán necesaria es la luz? ¿Cuán necesaria es la corriente? Mire, recuérdense que hace un rato hablábamos de que el Evangelio es poder. Es más que energía, es una energía constante. Amén. Mire, la luz proviene especialmente de los cuerpos celestes. El sol. El sol tiene luz propia, pero la luna, que es otro cuerpo celeste, es luz que ella proyecta. Ella lo que está haciendo es proyectando la luz del sol. Entonces esto nos sirve. Dios es la luz verdadera. Y nosotros hoy somos la luz en el mundo, pero esta luz es porque nosotros estamos proyectando a Cristo. Tenemos que proyectar a Cristo. Estamos llamados a iluminar. Por eso, ¿qué dice? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Santa Isabel, en las noches,
Cuando usted está iluminada, se ve, se nota la ciudad. O usted ve a lo lejos tal vez una luz pequeña, pero usted dice, tal vez ahí hay una casa, tal vez ahí hay una familia. Hermanos, usted y yo estamos como luz en el mundo. ¿Qué dice Santiago 1, verso 17? Santiago 1, 17. El que encuentre de lectura, Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el Padre, el Dios que no hay mudanza ni sombra de variación, porque Él es el Padre de las luces. Mire, toda luz proviene del Padre. Yo le voy a leer lo que dice San Juan, usted manténgase allí en Mateo, pero mire lo que dice San Juan capítulo 1, los versos 4 al 6, dice así: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Le voy a leer unos versículos más. No era él la luz, sino para que diese testimonio de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Pero ahí viene aquel versículo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí le leo el verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, vimos su luz, a gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia, porque en Cristo está la plenitud de la gracia. No solamente que era lleno de gracia, era de plena gracia, porque Él es el Dios de toda gracia, lleno de gracia y de verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Estamos siguiendo a la luz verdadera? ¿Nos estamos comprometiendo con ser hijos de Dios? ¿Nos estamos comprometiendo con alumbrar al mundo que se está en unas tinieblas? Porque el cristiano es como la luz. Mire, Él no le dijo a sus discípulos: ustedes van a ser la luz, o yo los voy a levantar para hacer la luz. Él les dijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque en el reino de Dios, lo que Dios espera de cada cristiano es que él viva para Cristo, viva como luz del mundo. Nuestras obras, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Pero ahora Dios nos ha preparado para toda buena obra. En otras palabras, para que el nombre sea de glorificado. Cuando usted y yo vivimos como sal, vivimos como luz. La Biblia habla acerca de un varón llamado Eliseo. Eliseo era el que pasaba, ¿no es cierto? Pasaba siempre por una ciudad llamada Sunem. Ahí había una mujer, y esta mujer le dice a su esposo: ese varón que está allí es varón de Dios. Porque hoy a todos le llaman varón de Dios. No, hermano, no todo es varón de Dios. Varón de Dios es aquel que anda conforme esta palabra. Su testimonio, sus obras dan testimonio de que eres un verdadero hijo de Dios. No es perfecto, pero este hombre, Eliseo, buscaba hacer la voluntad de Dios. Dios lo enviaba para un lugar, y donde él iba,
Dios hacía su obra. Estamos llamados ¿para qué? Para hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Estamos llamados para hacer la voluntad de Dios. Y como luz, tenemos que resplandecer ¿dónde? En lugares de tinieblas. En este mundo lleno de tinieblas. Mire cómo está nuestra nación. Cada vez estamos, como se dice, de mal en peor. ¿Le creemos a los políticos? ¿Sí o no? No, van a decir todos. Pero si a veces entre nosotros mismos no nos creemos, y eso tendría que ser de llamado de atención. Porque entre nosotros como pueblo de Dios deberíamos hablar palabras de verdad. Dice la Biblia, vuestro sí y vuestro no. El cristiano es en el sí y en el amén. En otras palabras, que nuestra palabra debe de ser. Por eso es que vamos a ver más adelante que el Señor habla acerca de los juramentos. Pero no porque el problema era el pecado de jurar, sino porque se había tomado el nombre de Dios. Y se ha tomado el nombre de Dios. Y muchas veces usted y yo estamos tomando el nombre de Dios en vano. Hermanos, antes poner la mano en una Biblia, la gente tenía temor, pero hoy hasta cogen la Biblia y la hacen así a un lado. Le digo porque eso pasó en Argentina hace unos 2-3 años atrás. Creo que iba a jurar el ministro de Justicia o el ministro de Salud, y cogió la Biblia y la puso a un lado y dijo, no, yo voy a jurar sobre la Constitución de Argentina. Cuando las constituciones de los países debían estar regidos por la Biblia. Por eso es que naciones avanzaron, no fueron perfectas, hicieron muchos errores, pero avanzaron en muchas áreas. ¿Por qué? Porque tenían ciertos principios, ciertos valores fundados en los valores del reino de Dios. Hoy usted y yo estamos llamados como luz. Estamos para difundir la luz del mundo a través de nuestras propias vidas. Por tanto, el creyente debe estar en el lugar al que fue llamado. No es que vamos a andar de aquí para acá, sí. A donde nosotros vamos en la dirección que el Señor nos lleva. Él dijo, donde tú vayas, iré. Pero no es que usted va, bueno, ahora voy a ir de aquí para acá. No, doblo rodillas. Señor, dirige mis pasos. Tú sabes que tengo que mañana viajar a Cuenca. Tú sabes que mañana tengo que viajar a Guayaquil. Tú sabes que tengo que hacer esto. Pero donde yo vaya, Señor, ayúdame a ser sal. Ayúdame a ser luz. Entonces usted se encuentra tal vez en el viaje, en el trayecto con una persona al lado suyo. ¿Usted qué va a hacer? Le va a hablar del Evangelio, le va a hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Usted le va a hablar de Dios, porque Dios es la respuesta a este mundo que está en caos. Pero como leíamos ayer, si oyeres atentamente, es necesario prestar atención a la verdad bíblica. El cristiano no puede mantener su vida como luz por sus propias fuerzas, sino por el Espíritu Santo que lo fortalece. Vamos a leer 2 citas. Le voy a pedir a alguien, hermano Pablo, léanos Mateo 25:4. Yo voy a leer en Hechos de los Apóstoles 7:55. Pero mire lo que dice Mateo 25:4. ¿Qué hicieron las mujeres sabias, las mujeres prudentes? Tomaron aceite en sus vasijas, pero también tenían una reserva. Esa reserva, ese aceite, ¿a quién está simbolizando allí? ¿A quién está simbolizando? Al Espíritu Santo. Tenemos que tener una vida íntima, en plena comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que ser el Señor de nuestra vida, para que usted y yo podamos ser testigos fieles. Mire lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Manténgase allí donde tiene usted, pero yo le voy a leer lo que dice acerca de un hombre llamado Esteban. Hechos 7:55 dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
y vio la gloria de Dios, y a la diestra estaba Jesucristo. ¡Qué hermoso, hermano! ¿Pero por qué? Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Quiero terminar con una pequeña reflexión, un llamado para que usted y yo como discípulos influenciemos este mundo. Influenciemos siendo sal. La sal no es muy visible. Mire, si usted echa la sal en la comida, se desaparece. Si usted echa la sal en un poco de agua, se desvanece. Pero ahí está. Tal vez en medio de 100 personas usted va a pasar desapercibido, pero si usted se mantiene firme, si usted no pierde su valor, sus propiedades como un cristiano, tarde o temprano usted va a influir en su comunidad, en su familia, en su barrio, por donde usted vaya, vamos a influenciar. ¿Y para qué? Recuérdese la sal como fertilizante. Recuérdese, el sembrador salió. Usted por donde vaya siembre la palabra de Dios, va a caer en el camino. Va a caer en el camino. ¿Y qué va a pasar? Las aves del cielo se la van a llevar. En otras palabras, el enemigo. Muchas veces predicamos la palabra y por las mismas el enemigo va a sembrar cizaña en el corazón. Pero eso no debe desanimarnos para que sigamos predicando la palabra del Señor. Mira, aquí llevamos 17 años. No ha sido fácil, pero nos mantenemos firmes, no por nuestra fuerza, sino por la fuerza de Dios. Y tal vez sean pocos o sean muchos, pero la palabra ha sido sembrada. Vamos a encontrar un terreno firme, pedregales. Vamos a encontrar dureza de corazón, pero sembremos la palabra. Vamos a encontrar un camino lleno de espinos y abrojos. Hoy muchos cristianos están llenos de afanes y de ansiedades, y por eso es que la palabra no penetra. Pero sigamos sembrando la palabra. Por eso cantamos hace un rato: sembraré la simiente preciosa. Pero también vamos a encontrar un corazón, un lugar de buena tierra, un corazón sensible, donde la palabra crezca a 30, a 60 y a 100 por uno. Y tal vez mañana usted y yo no veamos, pero Él va a ganar las multitudes que nosotros no alcanzamos. Y Él las va a alcanzar para la gloria de Dios. Mírenlo a Pedro en el primer sermón: 3,000 personas. Mírenlo más adelante, junto con Juan, sanan a aquel paralítico, 5,000 personas. En nuestros tiempos, hace 20, 30 años, y hasta hoy hay ciertos, pero los recordamos a veces porque eran muy conocidos, evangelistas como el evangelista Gigi Ávila, el evangelista Luis Palau, el evangelista Billy Graham. Hacían aquellas campañas y almas, miles de almas venían a los pies del Señor Jesús. Hermanos, tenemos que ser como la sal, tenemos que ser como la luz. En otras palabras, debemos brillar en los hogares, en las escuelas, en cualquier centro de enseñanza, en el trabajo, y ante todo debemos brillar ante la sociedad. Los seguidores de Cristo no se pueden esconder. Recuérdense a Pedro: oye, pero si hasta tu manera de hablar, nuestra manera de hablar tiene que ser diferente. Estamos llamados a caminar en la luz, como Dios está en la luz. Por tanto, si nosotros caminamos en la luz, no puede haber oscuridad. Y para eso la palabra de Dios tiene que ser el centro de nuestra vida, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, como dice el Salmo 119, verso 105. Esa es la influencia cristiana. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Y con esto termino. Dice ya en 2 Corintios 4:7. Yo voy a leer: tenemos este tesoro en vasos. ¿Cuál es este tesoro?
esto? El Evangelio. El Evangelio nos ha sido predicado. Recuérdense que el Evangelio es poder. Este tesoro es la verdad, hermanos, la verdad del Evangelio. Debemos llevarlo como una bandera en alto, en un mundo que yace en el poder del maligno. Estamos llamados a influir en la sociedad. No estoy hablando que usted sea un excéntrico, no estoy hablando que usted sea un fanático. Le estoy llamando, y este es un llamado de Dios para todos nosotros, a que seamos verdaderos cristianos, a que seamos temerosos de Dios, a que vivamos una vida conforme Dios marca en su palabra. Estamos llamados a dar el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, a que tengamos amor, a que tengamos gozo, a que tengamos paz, a que tengamos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Nuestro modo de vivir se basa en una vida nueva, una vida a la luz de la palabra de Dios, en donde practicamos buenas obras para glorificar a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, allá en Efesios capítulo 5, verso 15, dice: mirad pues cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. En este mundo dominado por las tinieblas del pecado, solo la influencia de los verdaderos siervos de Dios puede promover un verdadero cambio. Somos nosotros, aquella gente que puede llevar luz en un hogar que se está destruyendo, en una familia que se está a punto de divorciar, de destruir. Pero es que tenemos que vivir eso primeramente en nuestros hogares. La luz divina debe brillar en nosotros para que todos puedan ver nuestras buenas obras y glorificar al Padre. Pero también debemos recordar que sin un verdadero testimonio, el Evangelio no será tomado en serio. Sin embargo, si el cristiano muestra una vida verdaderamente transformada, una vida sincera, sin artificios, sin maquillaje, usted y yo vamos a desempeñar nuestro papel en este mundo. ¿Cómo qué? Como sal de la tierra y luz del mundo. Amén.